La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ay. ¿Está todo ok? Vale. ¿Esa es mi cámara? Bien. ¿Y yo que miro a ti? Sí. Que le quites la tapa, que no está grabando nada. Esto es Hora 20 y pico, yo soy Héctor de Miguel y lo primero que quiero es lanzar un aviso de tranquilidad a los dirigentes de la cadena SER y del Grupo Prisa, ¿por qué no? Yolanda Díaz está en el edificio, pero tranquilos, ha venido solo, de momento, a que yo la entreviste. Yolanda Díaz, ¿cómo estás? Muy bien. Me gusta lanzar esta advertencia porque hay gente que te ve ya aquí por los pasillos y de repente, hostia, Yolanda Díaz, esconded ¿qué más cosas? ¿Qué esto? La inspección de trabajo. ¿Cuántas horas hacemos? ¿Cuántas horas extras? Que no queden pruebas tal cuando en esta casa se respeta todo eso. Los derechos laborales, a ¿Cómo tope. estás? Muy bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás descansada? ¿Necesitas Bueno, cogerte descansada unos no. días, quizá? Yo creo que todo el mundo necesita y tiene derecho a cogerse unos días. El tiempo de trabajo es clave. Has lanzado una campaña, por cierto, tu ministerio acaba de lanzar una Sí. campaña. Todos tenemos derecho. A tomarnos unos días y sobre todo a reducir la jornada laboral. La vamos a reducir media hora al día para que ganemos tiempo de vida. Esto es fundamental. Es uno de los principales problemas que genera problemas de salud mental. Bueno, tiene que ver con la falta de tiempo y sobre todo esa expresión que escuchamos a diario, que es que no me da la vida. No me da la vida. Y Eso no es. nos da la vida. La podéis haber puesto aquí. Eso es, no me da la vida. Es preciosa la campaña. Esta Sí. es la campaña, has entrado con muy buen pie en esta redacción porque todo el mundo tiene una tote bag ya. Esto. Que por cierto, lo de las tote bag había que ponerle límite también, ¿eh? También, porque no sabemos qué hacer con Yo ellas. tengo Ya. 125 en casa, creo. Esta está muy chula, gracias. En nombre también de todo el equipo. Es una cosa paradójica en tu caso, que tú abogas por reducir la jornada laboral y tú trabajas muchísimo. Dicen que soy una estajanovista, lo que no habla bien de mí. No. Es verdad, soy muy obsesiva con el trabajo muchísimas horas y me apasiona el trabajo que hago. Lo hacía en mi despacho profesional como abogada, hacía más horas que el reloj y lo hago ahora en un servicio público a favor de los españoles y las españolas. Pero no habla bien de mí misma. ¿Y qué hacemos Y con en eso? mi equipo me dicen que también debería de mandar la inspección de trabajo al Ministerio de Trabajo, porque créanme, y les doy las gracias a todos y todas ellas, hacen muchísimas horas al servicio del bien común. Hay dos personas ahí haciendo. Aquí que me sufren, sí. Por favor. Y muchas mujeres. Tengo un equipo de muchísimas mujeres y tengo un equipo que quiero poner en valor, Héctor, que es brillantísimo, que hace, bueno, que la vida cambie en nuestro país. Ay, como me gustaría decir lo mismo a mí. Yolanda, dame datos, ¿qué es lo tuyo? Venga, datos. Ahora mismo, bueno, estamos en la semana en la que se ha celebrado el Día del Trabajador. ¿Cuál es la tasa de desempleo en España ahora mismo? Pues exactamente el 11,8%. Poco me parece. Que es una tasa Es la tasa muy baja. la más baja de la media española, teniendo en cuenta que en España ha caído el PIB 11 puntos, teniendo en cuenta que tenemos una crisis de inflación sin precedentes y teniendo en cuenta que no nos conformamos en absoluto, porque esto supone que tengamos 2,7 millones de personas desempleadas, de las que 1.097.000 son mayores de 52 años, que son el objetivo en las políticas públicas de empleo para este ejercicio. Por tanto, no nos conformamos, pero es verdad que las políticas públicas que desplegamos están funcionando. Hay otra paradoja, que es que hay gente que trabaja, que tiene un salario, probablemente el salario mínimo, interprofesional, y sin embargo tiene dificultades para acceder o bien a un alquiler, o ya no te digo a una hipoteca. Gente que tiene un trabajo y se ve obligada a malvivir. Eso para mí es ser muy pobre. Esto es un drama. Porque cuando eres pobre porque no tienes trabajo, pues bueno. Pero cuando trabajas y no puedes acceder a nada...
Esto es esta reflexión que hace Héctor es muy importante porque es uno de los cambios que han sufrido las sociedades contemporáneas. Y me quiero explicar. En el siglo XX, ¿no?, en el conocido Fordismo, lo normal es que tú accedías a un puesto de trabajo y accedías pues a todos los derechos que te daba la ciudadanía, por decirlo así, ¿no? Hoy en día esto se ha quebrado, de tal manera que hay muchísimas personas que tienen un puesto de trabajo pero que no les permite vivir con dignidad. Quiero darte otro dato. La mediana salarial en España, la mediana, es de 1.545 euros al mes, tan solo. En Madrid, en Barcelona, en Vigo, en Sevilla, no, es imposible, pero ya no para pagar el alquiler, es que no puedes vivir con dignidad. Digo, el dato clave, claro, yo lo repito muchas veces en las intervenciones públicas y en el Consejo de Ministros, para que no nos olvidemos, la mediana salarial en España son 1.545 euros al mes. Por tanto, sí, tenemos que seguir subiendo el salario mínimo, que lo hemos subido un 54%, pero tenemos que seguir subiendo los salarios a la europea en nuestro país. Y esto es clave. Y esto además hace que la economía funcione mejor. Fíjate, hoy conocíamos los datos de crecimiento de la economía española y se explican justamente por la fuerza que tiene el trabajo en este momento en España. Si hay más dinero, hay más alegría. Pues claro, es que si tienes mejores salarios, vas a una biblioteca, te compras unos zapatos o vas al cine. Hay muchísima gente en España que no puede llevar a sus hijos al cine. Digo esto porque a veces, ¿no?, en los lugares con personas que hablamos es que les parece una extrañeza esto, y no es así. Esto nos lleva a otro dato que es para mí el gran problema que hay en España ahora mismo, es la vivienda. Absolutamente. ¿No? O sea, que no creo que haya otro problema. Es que está por encima del paro. Exactamente. Claro, si tú no puedes acceder a una vivienda, si tú no puedes establecer un plan de vida, si te ves obligado a compartir piso hasta los 50 años y a lo mejor heredo y no sé qué, yo lo que estoy notando más entre la gente joven de mi equipo o gente joven que conozco y tal, es una especie de resignación. O sea, yo cuando pienso en la vivienda digo, ¿por qué no está ardiendo España? Y a veces les pregunto a ellos. Y entonces me contestan como muy resignados, como, bueno, es que es lo que hay. Bueno, en primer lugar, nadie debe de resignarse, y digo más, el modelo de sociedad que yo quiero para la gente joven o para la gente mayor no es un modelo en el que tengas que compartir piso con 4 personas, como hace mucha gente en Madrid, ¿no?, cuando tienes 30 años. Es una vergüenza. No es un modelo ni deseable ni puede ser el futuro de nuestro país. Pero también hay personas mayores que tienen, por ejemplo, viudas, que tienen pensiones de viudedad muy pequeñas, o pensionistas con pensiones pequeñas que están viviendo en malas condiciones. Las personas que viven de alquiler en España, el 50% de las mismas tiene riesgo de exclusión social. Es decir, que es el principal problema por encima de todos ellos, y por tanto la obligación es atajar este problema. Tenemos que intervenir el precio de la vivienda, sí o sí, para bajarlo con carácter inmediato. Con carácter mediato tenemos que ir a un modelo de alquiler, ¿no?, de alquiler social a la europea, que no tenemos, y por tanto rehabilitar viviendas que están disponibles y que no están ocupadas en España, o construir viviendas también, pero dirigidas al alquiler social. Hay que intervenir los alquileres turísticos y de temporada, que es uno de los factores que está distorsionando ahora mismo por ejemplo, en Coruña, ¿no?, el otro día, que fíjate que yo pensaba que no influía tanto en una ciudad grande, pues probablemente sí, pero esto está pasando ya. Y luego otro tema, que son los fondos de inversión. Hay que regularlos, porque se están apoderando de barrios enteros. Expulsan a jubilados y a jubiladas de nuestras ciudades los fondos de inversión. Por tanto, este es el principal motivo sobre el que hay que trabajar después de este punto y aparte que hemos tenido en esta semana. Nos han votado para esto. Claro, es que eso te iba a decir, habrá gente oyéndote ahora, aplaudiendo en su casa, diciendo bravo, pero tú eres vicepresidenta. Esto supongo que se comentará, no me puedes decir lo que se comenta en el Consejo de Ministros, pero bueno, que lo habréis comentado. Y entonces las medidas que nos llegan del gobierno son como muy tibias, son como, bueno, es que al final depende de las comunidades, que es verdad, en gran parte depende de que quieran actuar las comunidades o no. Por ejemplo, en Madrid ya han dicho que no.
Isabel el otro día en esta casa, la ministra de Vivienda, Risabel, nosotros la llamamos Risabel porque se ríe muchísimo, dijo, bueno, pues sí, sí que podemos actuar en zonas tensionadas, pero al final da la sensación de que siendo el gran problema, nadie hace nada, porque todo el mundo tiene como una expectativa, bueno, pues ya heredaré, pues tal, que... Bueno, vamos a ver, si es el principal problema de nuestro país, hay que actuar sobre él. Al Consejo de Ministros hemos llevado, la ministra de Vivienda ha llevado un informe sobre la situación de las Golden Visa en España. Vale, muy bien, sí, estupendo, pero esto es un informe. Lo que toca ahora es legislar y, por tanto, acabar con las Golden Visa en España y no distorsionar a la opinión pública. Por tanto, si llevamos un informe al Consejo de Ministros, que está muy bien, que nos facilita, ¿no?, una comprensión de dónde se concentran este tipo de residencias, ¿no?, de personas tal, perfecto, estupendo. Pero ahora toca legislar para que esto no se produzca en España. En el acuerdo de gobierno iba los alquileres de temporada, sí, los alquileres turísticos y también alguna fórmula de intervención. Yo he lanzado una. Si este es el principal problema, sentemos a todas las comunidades autónomas, a todos los presidentes y las presidentas para alcanzar un acuerdo ahí. ¿Yo? Ah, ¿sí? A que quiera ayudar, que ayude. Porque estoy segura que cuando tú sientas a todas las comunidades autónomas en el tú a tú y ejerces un debate principal en la sociedad, algo tienen que hacer. Desde luego lo que no vale es quedarnos con los brazos cruzados. Claro. Está claro que la ley de vivienda es sustancialmente mejorable y tiene agujeros. Pues por supuesto que sí, pero tenemos una herramienta, trabajemos sobre ella. Por tanto, nosotros creemos que este es el principal problema. Y soy sincera, el primero es bajar el precio del alquiler en las zonas tensionadas. Esto no es nada novedoso, lo hacen en grandes ciudades de Europa y de todo el mundo. No precisamente comunistas. No además, comunistas, que es flipante, porque claro, es que... Porque New York acaba de prohibir el Airbnb. Absolutamente, pero si es que está clarísimo. Dos, los fondos de inversión. Es que tenemos que proteger a nuestro país. ¿Queremos que duerman tranquilos los fondos de inversión o nuestra gente? Bueno, pues nosotras somos claras desde Sumar. Queremos que duerman tranquila la gente, y no duerme tranquila la gente. Y no es Madrid ahora mismo, es que yo de verdad que el otro día hablando con unas amigas en Coruña, o sea, me quedé como impactada, ya sabía que esto pasa, pero es que realmente hay una presión brutal, porque se están apoderando de las grandes ciudades de nuestro país. Entonces hay que hacer con carácter inmediato esto, y con carácter inmediato en un país que tiene una política de vivienda absolutamente fallida durante toda la democracia. Daba igual que gobernara el Partido Popular que gobernara el Partido Socialista, es que da igual, pues la política que se ha practicado no es la correcta. Por tanto, el principal problema que tenemos es este. Nosotros desde este programa hemos lanzado la propuesta sin éxito de prohibir el turismo, pero bueno. Fíjate que yo, como me crié en Santiago de Compostela y hubo una temporada muy larga de mi vida que viví me sale en galego, na Rúa do Vilar, ¿no? que es una de las del casco histórico. Claro, es que era horrible, porque a veces salía de mi casa, era jovencísima, y es que no podía ni caminar. La presión turística es insoportable. Yo soy de Salamanca, brutal, claro, pasa algo semejante, es parecido a Santiago, vamos, sí. Prohibir el turismo, ahí queda la idea. Un titular ahí. ¿Te imaginas que ahora sacamos ese ¿verdad? Titular? Ahora Yolanda ya. Díaz propone prohibir el turismo. Seguro que algún bulo saldría. Claro. Ayer prohibió el turismo, yo qué sé, no sé. Terrazas, eso, luego turismo, no sé, todo eso, bares, venga. Luego los bares, eso es. Aprovechando esto, mira, te la lanzo así. ¿Tú crees que el Estado debería recuperar algunas competencias? Yo creo que hemos vivido en pandemia en nuestras carnes la importancia que tienen los servicios públicos en España. La primera herramienta que hemos visto que funcionaba es salvar empresas y salarios. Se llaman los ERTES. Ajá. Fue la primera intervención en democracia brutal desde el ámbito del trabajo. Imagínate, Héctor, que no lo hubiéramos hecho, como la discusión que tuvimos al principio, que me decían que iba a hundir el país y que esto era un error y que iba a quebrar la economía. Bueno, pues es una evidencia. Yo creo que vimos
directamente que lo que fallaba, lo que necesitábamos en la sanidad pública, lo que fallaba en la educación pública, por tanto, claro que sí. Y además debe de hacerse con absoluta normalidad. Esto tampoco es nada extraordinario. Muchos países que no son precisamente gobiernos progresistas tienen muy claro esto. Y es que además en esta cuestión, ¿no?, de Mazzucato, de no actuar en lo público para reparar, sino para prevenir. Es que es lo que tenemos que hacer, justamente. Y esto es lo que funciona. Ya. Pues, por tanto, sí. En las reuniones de presidentes autonómicos, plantéalo. Pero es que es clave, porque además, fíjate que cuando una persona tiene un problema grave de salud, va a la red sanitaria pública, porque es la que tiene todos los recursos, todos los medios, los mejores profesionales, en fin, que deberíamos de cuidarlo como si fuera, en fin. Y si va a la privada le van a decir, vaya usted a la pública, porque yo esto sí que no se lo puedo hacer. Claro, yo lo de quitarle el tapón de la oreja sí, pero claro. Vamos a volver un momento al trabajo. Que para eso has venido aquí hoy, para hablar de lo tuyo, del trabajo y a trabajar. El empleo juvenil, el desempleo, perdón, juvenil, sigue estando en niveles muy altos. Sí, es el más alto de Europa. Y es curioso, a mí me parece que está cundiendo entre la chavalada también algo que mola, que es que, mira, si no se cumplen unas condiciones mínimas, yo prefiero no trabajar y que me den la paguita y a mí me parece estupendo. O sea, la gente ya no quiere que le metan 12 horas en hostelería o 14 y le paguen 8, pues no voy, claro, y había esta vez una especie de rebelión sana. Te digo que es curioso porque siempre acusamos a los jóvenes de que no tienen conciencia de clase y al final, de una manera u otra, han llegado, creo que han avanzado más que mi generación, por ejemplo. Que es la mía. Casi. Que se resignaba más, que decía, bueno, pues esto es así, venga, 14 horas explotado aquí. Y ahora los jóvenes están diciendo, no, perdona, a mí no me vas a estafar. Bueno, tenemos los datos de paro juvenil más bajos de toda la serie histórica, 205.000, vale, que son igualmente muy altos en el conjunto de la media europea. Digo esto porque las políticas públicas que estamos desplegando funcionan. Y además hemos cambiado la pirámide en la que se contrata a los jóvenes en este momento. Anteriormente las contrataciones se hacían en la hostelería, en la construcción y demás, y ahora las contrataciones se hacen justamente en los grupos 1, es decir, pues en la comunicación, en las tecnologías, en las ingenierías, es decir, que el cambio del modelo productivo se está produciendo. Ahora bien, yo creo que la juventud española tiene absolutamente conciencia de lo que sufre, de lo que vive y de lo que quiere, muchísima conciencia. No es verdad el relato que se hace desde nuestra mirada o desde otras posiciones. Es gente que sabe muy bien lo que quiere. Lo que quiere también es no vivir para trabajar, claro, sino trabajar para vivir, que no es lo mismo, y además trabajar teniendo derechos. Y fíjate, en todas las encuestas que tenemos en este campo, uno de los valores principales de la juventud en este momento es la jornada, es decir, el tiempo de trabajo. Quieren trabajar menos y las medidas de conciliación en las empresas. Y no priman la retribución como se hacía con anticipación. Por tanto, yo a favor de la juventud de nuestro país, sabe lo que quiere y lo que quiere es no vivir para trabajar, sino trabajar para poder vivir con dignidad, con tiempo de vida, con tiempo para poder dedicarse a lo que les guste o sencillamente también con medidas de conciliación. Y esto es muy importante. Lo tienen clarísimo. Clarísimo. Esto todas las encuestas lo indican. Y brindamos por vosotros, chavalada. Eso es. Seguid así. Pero además tienen razón y es verdad que el discurso que se da sobre la gente joven en España no es cierto. Sí, es verdad que han llegado a esa conclusión además sin pasar por los sindicatos. Ya, total. Que probablemente tiene una crisis de afiliación brutal y yo no sé si es más culpa de dejadez de los sindicatos o de los jóvenes. Yo me temo que los sindicatos tampoco han hecho su labor de intentar seducir a toda esta gente que se está incorporando al mercado laboral, que dice, coño, están abusando de mí. Hay un sindicato aquí para esto. Yo siempre lo digo, hay que buscar fórmulas de organización colectivas, las que deseen, las que sean, pero en el mundo del trabajo solo y sola no sobrevives. Claro. Esto es evidente. Por tanto,
sin hacer ninguna posición, ¿no?, previa, pero desde luego sí formas de organización colectivas. Unas son las sindicales y otras son otro tipo de asociaciones que funcionan y que están ganando derechos, ¿no? Las mujeres lo demostramos todos los días. Por tanto, si les digo aquí el mensaje fuerte es que solos y solas en el mundo del trabajo para negociar condiciones laborales no se puede. Complicado. Hablando de formas de organización colectivas. Vamos a ello. ¿Sabes quién es Llados? Llados. No es una pregunta trampa ni nada. Yo te explico quién es Llados. Llados es un señor que lleva así muchos tatuajes y que es una especie de gurú ultra neoliberal. Sí. ¿Vosotros sabéis quién es Llados, más o menos? Bueno, mira, te voy a enseñar un vídeo, ¿vale? Para que veas un poco, que te hagas a la idea de lo que vende este señor, ¿vale? Soy una bestia. Ay, lo he visto. Este es el que sí hemos hecho, es verdad. Oye, Sí. Ya lo conozco, ya lo sé. Sí. Quiero ayudarte. What the fuck, se va a quedar como este tío. Ok. Déjame una tarea que tengas que te esté causando un poquito de cabeza. Déjame, yo te la hago. Bro, llegas a las 8, se la haces, trabajas a las 9. Oye, jefe, déjame alguna otra tarea que te quiero hacer. ¿No vas a comer? Fuck, comer es de pobres, bro. Tengo aquí el sándwich, dime qué tengo que hacer. Se la solucionas. Y en vez de irte a las 5, te vas a las fucking 8. Y te quedas con el jefe, ¿qué te ayudo? Madre mía. Haz eso. Ya sé quién es, ya lo sé, sí. Madre mía. Es un discurso que tiene muchos adeptos. Además, este tipo tiene una especie de secta, lo voy a decir, porque son maneras sectarias, ¿no? Te pide un dinero a cambio de desbloquearte unos vídeos o de incluso hacer un directo contigo. Una especie de secta ultra neoliberal, ¿no? En la que lo que vendes es esto: levántate a las 5 de la mañana, hazte unos burpees, unas flexiones, llega el primero al trabajo, vete el último, no mires las horas y demás. Igual que hablábamos antes de que hay cierta juventud que tiene muy claro que ya no van a abusar de ellos, pero hay otra, especialmente un 99% de hombres, que es lo que acumula este hombre, que está comprando este discurso. ¿Cómo podemos hacer para contrarrestar esto? Bueno, porque además, perdona, claro, esto, la palabra la dispersa pues por redes sociales, o sea, que es muy difícil de controlar también. Sí, esto está pasando en Argentina con Milei. Exacto, sí. Y la gente le vota. Creo que la pregunta que haces es muy inteligente y es muy difícil de contestar. Si yo tuviese la respuesta, seguramente ayudaría mucho, ¿no? Es verdad que es una cultura que siempre ha existido, siempre lo digo, desde Espartaco, que es la cultura de la esclavitud, pero también desde Espartaco llevamos avanzando socialmente, ¿no?, para cambiar las cosas en el mundo, y afortunadamente lo hemos conseguido. ¿Cómo se hace para...? Claro, pero estos son esclavos voluntarios. Absolutamente. O sea, pero esa cultura, además de llegar el primero y ser el mejor y hacer más horas que el reloj, es una cultura absolutamente impropia. Es decir, en un puesto de trabajo, si me permites una pequeña reflexión, claro, yo creo que lo que tenemos que ser es magníficos profesionales, pero también magníficos seres humanos que exigimos un puesto de trabajo con dignidad y con derechos, y en el que siempre la batalla en el mundo del trabajo tiene que ser para vivir mejor. Es decir, que es un proceso de caminar permanentemente, ¿no? Que hoy estemos hablando de reducir la jornada laboral media hora diaria, cuando llevamos, ¿no?, la primera manifestación del 1 de mayo de 1890 en Madrid, sí, se convocó por la jornada laboral de 8 horas. Han transcurrido 134 años. Y seguimos con una jornada que desde hace 40 es idéntica. Bueno, pues creo que la misión en el mundo del trabajo es siempre ir mejorando las condiciones de vida. Trabajar menos, ganar mejores salarios, tener más derechos laborales y cambiar el paradigma. Me parece que esto es lo que debemos de ser. Y a la vez que digo esto, digo ser muy buenos profesionales, ¿no? Y esto yo creo que la ciudadanía en sus puestos de trabajo lo es. Es decir, no es competir a la baja, sino justamente cooperar sobre un modelo de relaciones laborales que ha de ser sano. Claro, porque esto además, este tipo apela al ultraindividualismo total, y a que vas a hacer 1 millón de euros. Pero este hombre acabará en la sanidad pública como acabamos todos, quiero decir que... Pero lo estamos viendo, me viene a la mente lo de Milei, ¿no? Porque a veces nos preguntamos cómo es
posible, ¿no? Me acuerdo en la campaña que había un vídeo, ¿no? de personas a las que les preguntaban qué pasaría si les quitaran el abono de transportes y demás, y no sé cuánto tal. Bueno, ¿qué les pasa a las sociedades contemporáneas? No sé contestar a esta pregunta, pero esto está pasando. Sí. Mira, al hilo de esto, yo siempre he creído que debería haber algún tipo de asignatura desde pequeños que nos enseñe a entender, por supuesto, la economía y una nómina. Eso es clave, sí. Porque luego te echas a la vida. Y las bases de cotización. Sí, las bases de cotización. Y te llega un día la primera nómina y dices, me han quitado dinero y me han robado el Estado y no sé qué. Y te sale un iluminado de estos en redes en ese momento que te dice, el Estado te está robando. Mira, yo el 50% de tus ingresos. Esto es una idea muy bonita que estás planteando, Héctor. En España, en los 40 años de democracia ha habido, digamos, que unas políticas fundamentalmente neoliberales, basadas en la desregulación. La primera gran huelga general en el 84 es justamente un ataque brutal contra los jóvenes en nuestro país, en la que se teoriza con normalidad precarizar las relaciones laborales de los jóvenes sencillamente porque son jóvenes. Aquel fue el gran divorcio entre la UGT y el gran PSOE. Divorcio, efectivamente, y la gran huelga general de nuestro país. Bueno, pues creo, ¿no?, que desde ahí todas las normas son para perder derechos, y una cultura que realmente daba igual que gobernara el PP o el PSOE, que defendían más o menos lo mismo en ese ámbito. Es una cultura basada en el desprecio al trabajo. Yo, si me permites, creo que he sido la única ministra, la primera que ha ido a la manifestación del 1 de mayo, y además la primera que dije: me siento muy orgullosa de ser la ministra de Trabajo y represento y defiendo a los trabajadores y a las trabajadoras de mi país, que somos todos. Eres tú, son los médicos y las médicas, son nuestros profes, son las limpiadoras, son las reponedoras, es la gente común que somos la mayoría social. Y esto que tú dices, que tuviéramos, por ejemplo, ¿no?, en el cole explicaciones de algo tan importante para la vida, creo que es una grandísima idea la que has hecho, como entender una nómina, qué conceptos se computan ahí, y la parte de la casilla de abajo, ¿no?, que son las cotizaciones. Bueno, me parece que es fundamental. Si la sacáis adelante la podéis llamar la ley Héctor de Miguel, no me importa. Totalmente, pero es una grandísima idea, porque es igual que le enseñamos a nuestros hijos e hijas a leer la prensa, pues esto es fundamental. Pero fíjate, muchas veces yo, como hago de abogada todo el día, me dicen, ¿no?, personas, pues me han dado la baja, ¿no? Y yo le digo, ya, es que y tuve un accidente laboral y me dieron la baja. Y yo, ya, pero ¿qué te dieron? ¿Una baja por enfermedad común o por qué? Y entonces me dicen, claro, es que yo no sé cómo mirar eso cuando vamos al médico, pero es que esto un ser humano, un ciudadano o una ciudadana tiene que saber verlo. Claro. Entonces, esta idea que das me parece que es magnífica. Por tanto, un alegato a enseñar a leer las nóminas en los coles. Sí, por favor. Y a socializar a los niños y a las niñas en esto. Mira, para acabar con los bulos también. Total. Porque es que se esparce mucho ese tipo de bulos de el Estado te está robando el 50% de tus ingresos, o ese de somos el país con más presión fiscal del universo. Es mentira, y tal. Sí. Y ¿por qué me están quitando aquí dinero? O sea, es que, claro, si llegas sin saber... Totalmente. Pues te convencen de esto. La información, como sabes muy bien, es poder, y aquí también. Y también señalar algo que creo que sabe casi todo el mundo, es que los trabajadores y las trabajadoras también cotizan. La cotización tiene dos partes, la parte empresarial y la parte de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, esto es como una casilla en la que la gente trabajadora también aporta. Hace poco Garamendi tuvo otra idea. Una idea casi. El líder de la patronal, con el que tú tienes una buena relación, siempre lo has dicho. Entonces pidió que las empresas te ingresaran tu sueldo íntegro y ya fueras tú el que, para que tomase conciencia del trabajador de lo que le cuesta a una empresa, ¿no? Sí. Cuando Garamendi dice esas cosas, tú que tendrás su teléfono, ¿qué haces? ¿Le mandas un Telegram, un WhatsApp? No puedo decir lo que hacemos porque tenemos buena relación con los agentes sociales y con él también. Bueno, yo creo que ha sido una frivolidad, ¿no?, lo que ha hecho, sobre todo por la posición que ocupa, y es que los dirigentes empresariales en nuestro país tienen que tener altura de miras, tienen que ser conscientes que cuando hablan sus reflexiones impactan mucho, ¿no?, igual que las sindicales o igual que un comunicador, ¿no? Y creo que esto fue un elemento de frivolidad, ¿no?, absoluto.
Y además que la gente trabajadora sabe muy bien que es una gran falsedad. Las cotizaciones no son una limosna, sino es una parte fundamental de nuestro salario en diferido. Tiene que ver con nuestra protección social, con que si hoy caemos enfermos, pues no nos pasa como en Estados Unidos o como en otros países, ¿no? Que quedamos casi en la indigencia, salvo que seas muy rico. Aquí no, tenemos un sistema que nos protege, pero lo más importante tiene que ver con las pensiones públicas, que tenemos un sistema público de pensiones robusto, sólido y que permite a la gente vivir con dignidad, que es una enorme conquista. Por tanto, es una frivolidad lo que ha dicho. Las pensiones han subido bastante. Mucho. Y se da otra vez, esto hoy va de paradojas. Un familiar mío, muy cercano, hace poco me decía, cobro más ahora, está jubilado. Sí. Cobro más ahora que cuando trabajaba. Sí. Y a mí me parece estupendo, porque se lo ha ganado, fíjate, no seré yo el que... Pero sí es verdad que gente que se incorpora al mercado laboral con 19, 20, 21 años ve unos sueldos pues que están justo en el límite, no sé qué, y gente que ya tiene la vida resuelta y que ya está para disfrutar, tiene unas pensiones altísimas. No es tan así, Héctor. Vale. Perdón, Sí. No es tan así. En España, como sabéis, tenemos un sistema de pensiones público topado. Sí, es decir, sí. Hay una pensión máxima, que sí. tú vas cotizando en atención a tus retribuciones, pero cuando llegas a la pensión de jubilación tienes, pues en el mejor de los casos, la pensión máxima. Pero es que es muy poquita gente la que en España a día de hoy, por desgracia, por la que tienen hoy la pensión máxima. ¿Cuánto es? Ahora mismo no sé exactamente, pero cercana, no lo voy a decir exactamente, te lo digo después, para no fallar en los números. Pero son muy poquitas rentas. Es mi padre y la generación de mi padre, es muy poca gente. Digo esto porque también hay ahí, bueno, como una reflexión que no es correcta. Y luego otra cuestión más, es que pensad que tenemos un sistema que es contributivo, es decir, que vamos aportando, ¿no?, en esas cotizaciones sociales en atención a las rentas salariales que tenemos y van variando. Pero en todo caso, lo que te permite es, cuando te jubilas, tener una renta con unos mínimos y unos máximos. Sí, no estaba hablando en contra, es no, lo que pasa que es verdad, pero es que te pongo otro ejemplo. Hay muchas personas que están, por ejemplo, percibiendo la prestación pública de desempleo hoy, ¿no?, y es más alta que un salario de otra persona. Sí. Claro, porque todo el modelo que tenemos está basado, es un modelo contributivo, por tanto va en atención a lo que tú cotizas, en atención a tus rentas. No, y además esas pensiones en momentos, en un país también donde el colchón familiar es muy importante, pues ayudan mucho a... En fin. Hablábamos antes de la tasa de empleo, que está en el 11,8. De desempleo. De desempleo, perdón, sí. de juego, como era de empleo. Sí, de desempleo. ¿Cuál es la tasa en la que ya se puede hablar de pleno empleo? Bueno, hay una discusión ahí que dicen en una parte de la doctrina en nuestro país que es el 8% y no es verdad. La media europea está en el 6%, no es el 8%, es el 6%. Vale. Pero quiero decir aquí que nosotros tenemos una situación de empleo hoy récord y los datos que vamos a dar la semana que viene van a ser extraordinariamente buenos. Si quieres adelantar alguno. Ya como no puedo, ya sabes, pero superando los 21 millones de personas trabajando en España, ¿no? Pero en el desempleo tenemos una media que es del 11,8%, pero hay comunidades autónomas que ya son europeas, que tienen esa media del 6 o un poco más, por ejemplo País Vasco y otras, y hay, por ejemplo, otras comunidades autónomas, el que tiene la que tiene la tasa de paro más elevada, que es Andalucía, que tiene el 18%. Digamos que somos, como sabéis, un país, un estado autonómico, ¿no?, y en el que, hay diferentes tasas de desempleo en el conjunto del país. Lo que hacemos es una media del 11,8%, pero insisto, hay ya comunidades autónomas hoy que son europeas. Se dice normalmente, y no es correcto el dato, el 8% es el 6%, la media se sitúa en el 6%. En la segunda legislatura de Zapatero, al empezar, cuando todo era bonito, cuando, los derechos. Estábamos los perros con longanizas, era una cosa espectacular aquello. Se hablaba abiertamente de pleno empleo. Yo recuerdo a Jesús Caldera diciendo, vamos a alcanzar el pleno empleo, con mucha alegría, y luego vino lo que vino. El 10 de mayo. La burbuja. Fue un 10 de mayo, ¿no?, cuando compareció Zapatero. Sí. ¿Tú no temes
que pueda pasar algo así? Yo ya he vivido una pandemia, el volcán de La Palma, he vivido una crisis de inflación causada por 2 guerras. Lo cuento siempre, Héctor, esa semana en la que, hoy lo recordaba con el ministro Escrivá, aquella semana que llamé a mi padre llorando cuando vi que se desplomaban 800.000 puestos de trabajo y dije, no voy a levantar esto en mi vida. He vivido de todo, por tanto, estamos en tiempos de incertidumbre. Que no sabemos lo que puede pasar, deseo que no pase nada de esto, pero es verdad que el modelo económico que sustentaba aquellas políticas no es el modelo económico que estamos desarrollando hoy desde el Gobierno de España. Recordemos que lo que hubo un desplome de la construcción, ¿no? Sí. Del boom inmobiliario, sí. Hoy, lo vuelvo a decir, los empleos se están generando en el grupo 1 y con alto valor añadido, es decir, que estamos cambiando las cosas, pero insisto, ya he vivido de todo, en fin, ojalá que no vuelva a pasar nada de esto. Un par de meses va a hacer un año que hace que fuimos a votar en las generales. ¿Tienes la sensación de que ha sido, bueno, que ha pasado muy rápido como siempre, ¿no? Con todos los años. O muy lento, a mí se me hizo eterno esto. ¿Se te ha hecho largo? Larguísimo, sí. A mí sí, a mí lo que es la temporada de trabajar también. Pero, no, a mí se me hizo eterno esto, sí. Pero ¿no tienes la sensación de que ha sido un año perdido? Bueno, yo creo que fue un año en el que le dimos pocas noticias buenas a los españoles. Si me permites, creo que la noticia buena que hemos dado ha sido subir el salario mínimo interprofesional, ¿no? A 1.134 euros. ¿Más que la amnistía? Sí, más que la amnistía, o creo que al nivel, ¿no? Pero son cosas diferentes, ¿no? Pero me parece que hemos hecho cosas buenas de manera limitada, ¿no? Y por tanto, soy honesta, lo siento así. Llevo mucho tiempo diciendo que hay que avanzar. Lo he dicho estos días, el punto y aparte hay que dotarlo de contenido, y es para gobernar más y gobernar mejor, y es para ganar derechos, es para mejorar la vida de la gente. Hoy presento una norma y aprobamos una norma que es clave para estas personas justo que están en desempleo, pero es que hay que seguir ganando derechos, hay que arreglar el problema de la vivienda, hay que reducir la jornada laboral. Tenemos que ganar los permisos, la ampliación de permisos por nacimiento a 20 semanas, pero además permisos retribuidos en nuestro país. Tenemos que hacer una serie de cosas que son fundamentales. Tenemos que democratizar la justicia. Esto es lo que hay que hacer, nos han votado para esto. La ciudadanía española el día 23 de julio nos dio una lección a los políticos y a las políticas. Tuvieron esperanza de ir a votar y votaron bien. Bueno, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es gobernar, ganar derechos y, como dije ayer, no convertir los problemas de los políticos, ¿no?, en problemas de sus vidas. Creo que esto no es correcto. ¿Cómo democratizamos la justicia? Muy sencillamente, hay multitud de normas, fíjate, unas muy importantes que tienen que ver los sistemas de acceso a la judicatura, las fiscalías, que, como siempre digo, están tomadas, digamos que las élites, ¿no? Para ser juez hay que ser rico. Sí, yo lo conté siempre cuando lanzamos en campaña electoral, ¿no?, lo de la herencia universal. A mí me hubiera encantado ser inspectora de trabajo, pero es que yo no puedo estar 3 años, llevo trabajando desde los 16 años, que no puedo estar 3 años o 4 años preparando una oposición. A mí me parece que es profundamente injusto este sistema. El sistema, que además, por cierto, el de judicaturas y demás, es un sistema anómalo en el conjunto de Europa. Por tanto, parece que son como estirpes, ¿no? Pues primero, regulando el acceso a estos niveles, ¿no?, del Estado. 2, haciendo cosas también fundamentales, que es garantizar, ¿no?, el cumplimiento de un mandato constitucional, que es el artículo 122 de la Constitución española. Es decir, pues sí, renovando el Consejo General del Poder Judicial, sencillamente. ¿Esto se puede hacer? ¿Con acuerdo o sin acuerdo? Es que ya con acuerdo, ya no yo creo que cualquiera que vea al Partido Popular y al señor Feijóo sabe que nos están tomando el pelo. Están violentando la Constitución española todos los días, están en rebeldía frente a la Constitución española. Es una vergüenza que llevemos 5 años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Tú te imaginas que esto pasase, no sé, en un lugar normal, de la vida normal? Pues a mí me eligen como concejal y me quedo allí atrincherado unos meses más porque me da a mí la gana. Bueno, pero es que además los votantes del Partido Popular saben que esto no es correcto. Por tanto, como no hay voluntad
voluntad del Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, no solo no tiene voluntad, sino que está hackeando una alta institución del Estado, me parece que esto hay que hacerlo ya. Y soy más clara, no puedo serlo. Me parece que llevamos mucho tiempo ya con esta tardanza. Fíjate, Héctor, que hay una ley que es clave, que es la ley Mordaza. Solamente en la legislatura pasada hemos cambiado el artículo 315, apartado 3 del Código Penal, que era aquella norma que sirvió para represaliar a más de 300 personas sindicalistas en España. Sí. Esto sí lo cambiamos en la legislatura pasada. Pero la ley Mordaza, que es tan importante para la ciudadanía, sigue igual. Por tanto, llegó el momento ya de cambiar esto. Entonces ya no hay más excusas. El punto y aparte ahora tiene que servir para caminar. Ahora tenemos aliento. La gente ha salido a las calles y ha dicho estamos aquí, pero no estamos aquí por una cuestión personal ni para salvar a nadie. Estamos aquí para seguir ganando derechos en nuestro país. Por tanto, esto hay que hacerlo. Pedro, la ley Mordaza. O sea, pocos programas han sido más pesados que este. Pero es que es con tremendo. La ley Mordaza. Pero es que es una promesa incumplida, además. Absolutamente. Y nosotros, ya no sé cómo decirlo, ¿no? En fin, claro que somos la parte minoritaria del gobierno, pero si hablamos de ensanchar la democracia y de libertades públicas, es imprescindible hacer esto ya. O sea, los programas son muy serios. Héctor, yo no engaño a la gente. Yo si digo que voy a reducir la jornada laboral, lo voy a hacer. Tardaré más o menos. Tardé 9 meses en subir el salario mínimo. No sé lo que voy a tardar, porque sobre todo estoy en una mesa de diálogo social que lleva unos ritmos. Ahora, no podemos engañar a la ciudadanía. Nos hemos presentado, el presidente del gobierno y yo, ¿no? En el Reina Sofía, rubricando un acuerdo de gobierno que es un contrato con nuestra gente, con la gente que nos ha votado. Por tanto, hay que cumplirlo. Y me parece que eso es una manera de avanzar también en la calidad democrática. Por tanto, ley Mordaza. Sin lugar a dudas. Ley de vivienda. Reformar, tomar todas las medidas necesarias para abordar el principal problema que tenemos en nuestro país. Reducir la jornada laboral sin reducción salarial, porque va en la lógica, al reducir el tiempo de trabajo, si mantengo el salario, subo los salarios. Esto es algo muy importante para la vida de la gente. Democratizar la justicia. Sin lugar a dudas. 3 promesas que sacamos de aquí. Bueno, repromesas, porque ya son... Yo ya no sé cómo decirlo, porque ahora tenemos el aliento de la ciudadanía. Pero no es estar en el gobierno por estar. Aprovechemos este impulso, joder. Eso es. Venga, ahí, con fuerza. Venga, y ya solo una de las elecciones catalanas, que son las siguientes que tenemos en un año súper electoral. ¿Te arrepientes de no haber influido algo más en los comuns? No. En absoluto. Yo soy una demócrata y no. Además, digo más. Los comuns van a ser la pieza clave para el próximo gobierno de Cataluña. ¿Tú crees? Sí. Vale. Sin lugar a dudas. Y por tanto, hago un alegato aquí clave, sobre todo sabiendo la posición que ocupan los comuns. Digo, en el planteamiento que hacen de modelo de sociedad catalana. Vale. Soy clara, estamos trabajando para tener un nuevo gobierno en Cataluña y la pieza clave de ese gobierno se llama Jessica Albiach. Por tanto, estaré el domingo creo que en Tarragona, no sé ya muy bien cuándo, pero sin lugar a dudas. Pues la entrevista en sí estaría dada. Ahora, tengo aquí una que yo creo que... ¿Qué me va a hacer? Miedo me da. Si es para acabar, si es un programa de humor al fin y al cabo. ¿Has ido a la taberna Garibaldi? No. No. Pero iría sin problema. ¿Sí? Sí. Vamos un día. Vamos. Yo he ido un par de veces. Llévame, sácame de ese ministerio, Héctor, por Dios. Te mando un día un mensaje y te digo, Yolanda, bájate, que estoy en la Garibaldi. Pero me tienes que avisar con tiempo para que me organice con mi hija, los cuidados. Como te he avisado de esta entrevista, ¿no? Con tiempo. Con tiempo, sí, pero encantada. Y luego hacemos una review en Google, vale. Que diga, pues mira, la cerveza estaba mal tirada, esto chungo, yo te digo que la decoración, ni idea. Entró Marina, nuestra compañera guionista, cuando en la inauguración dijo, ¿cómo se nota que esto lo ha decorado un tío? El domingo estuve con mi hija, el sábado, por Lavapiés, sí. Mira, pues podías haber ido. Ya.
Sí. No sé. Pero sácame, Héctor, sácame Venga, yo te del llamo. ministerio. Venga, yo te llamo, te saco y vamos a tomar allí. Algo. ¿Tú qué tomas cuando sales? Vino. Vino. O Vino gin blanco, tonic. vino tinto. Depende. Si es vino rico galego, blanco. Y si no, siempre a lo seguro. O Ribera del Duero o La Rioja. Hombre, un albariño. Yo soy más de Godello. El joder, rico, sí. rico, todo lo que sea de Monterrey. Ujú. Sí. Mi equipo se celebra eso porque son muy fuertes, joder, yo también. Es que es el bueno, es el Godello. Héctor, por Dios. No, vale. Sí, yo tengo muchísimo que aprender de vino. Yolanda, ha sido un placer, como siempre. Gracias, ya sabes Héctor. que este es tu programa cuando tú quieras. Te iba a decir que te llevases la taza, pero ya te llevaste la de la vez que viniste. Yo no la tengo, entonces me la Bueno, robaron pues en venga, mi equipo, llévatela me la para- llevo. venga, Me la han o robado. para tu hija o lo que quieras. Eso, para mi hijiña. Muchas gracias, Gracias, Yolanda. Héctor. Un placer. Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas. Hora 20 y pico, de lunes a jueves a las 9 menos cuarto o más o menos, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita.